Bienvenidos chicos a la clase de química de primero medio. En esta clase vamos a estar trabajando con el objetivo de aprendizaje número 17. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Un poquito de la materia y luego nos vamos a acercar levemente hacia asomarnos a las reacciones químicas. Recuerden ustedes que la materia se puede clasificar de dos formas, bajo un mismo criterio, pero con dos clasificaciones. Tenemos primero las mezclas, que pueden ser de tipo homogénea y heterogénea. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia de una mezcla homogénea y heterogénea? Evidentemente, una mezcla homogénea, sus componentes no se pueden separar después de que ya están mezclados. Si lo queremos separar, tendríamos que aplicar algunas reacciones químicas, algunos filtrados complejos para poder separar esos componentes, mientras que en la mezcla heterogénea, sus componentes sí pueden ser separados, en su mayoría por un tipo de filtración. Estas mezclas, si las separamos, como bien dije, en métodos, por métodos físicos, pueden ser una sustancia pura. Y estas sustancias puras se dividen en dos. Ya sea un compuesto, que si lo separamos por métodos químicos, podemos incluso obtener aquellos elementos. Esos elementos que estudiamos en la tabla periódica. Pero ¿cuál es la diferencia entre un compuesto y un elemento? Lo vamos a ver en este ejercicio. A ver cómo les va. Responde en estas líneas si es que es un elemento o un compuesto, aquí. Y luego vamos a dar la respuesta, ¿ok? Pon un cronómetro y tienes 1 minuto para responder. Ya pasado este minuto, vamos a clasificarlas. La primera es un compuesto. La B es un elemento. La C es un compuesto. La D es un elemento. Y la E también es un elemento. ¿Por qué sabemos aquello? Recuerden ustedes que los compuestos, al menos en este dibujo, se van a representar por un átomo de un color para indicar de que este es diferente al otro átomo que lo acompaña. Entonces acá tenemos un átomo de un tipo y junto a él tenemos el otro átomo que es de otro tipo. En cambio aquí vemos que son todos iguales. Por esa razón la A es un compuesto. Y la B es un elemento porque todos los elementos tienen átomos iguales. El C es un compuesto. El D son todos iguales, por lo tanto es un elemento. Y el E también es un elemento. Esto es para recordar solamente. Los cambios de la materia pueden ser dos. ¿Recuerdan? Los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos pueden modificarse la forma de las sustancias, pero recuerden que no su composición química. Por ejemplo, los cambios de estado es un ejemplo clásico de cambio físico. Cuando el hielo se derrite, cuando el agua se evapora, eso es un cambio físico. No cambia, ¿cierto?, la forma de las sustancias, no cambia el compuesto. Mientras que el cambio químico, aquí es cuando se forman nuevas sustancias. Una sustancia completamente distinta a la sustancia original. Recordando esto y recordando lo anterior, es que podemos comenzar a conversar sobre las reacciones químicas. Acá tenemos una fotografía que evidencia una reacción química por varias cosas. Una de ellas es esta especie de gas que emana de este vaso precipitado. Al parecer, cuando está ocurriendo una reacción química, emana un tipo de gas. Pero veamos, ¿qué es una reacción química? Es un proceso en el que una sustancia, o puede ser más de una sustancia, cambia para formar una o más sustancias nuevas. Nada más que eso. Entonces una reacción química es un proceso por el cual una sustancia cambia para formar otras sustancias completamente nuevas. Puede ser una o incluso puede formar dos tipos de sustancias. ¿Se comprende? ¿Cuáles son las partes de una ecuación química? En realidad tenemos dos partes, que es lo que yo quiero que comprendan en este video. Después ya los vamos a ver con más detalle.
tenemos dos partes que se van a dividir por una flecha. Acá está la flecha. Lo que va antes de la flecha y lo que va después de la flecha. Lo que va antes de la flecha se llama reactantes. Puede ser hierro, oxígeno, en este ejemplo. Y lo que va después de la flecha siempre se llaman productos. ¿Ok? En este caso sería el óxido de hierro. Recuerden siempre, la flecha es el que marca cuáles son los reactantes y cuáles son los productos. Anota esto en tu cuaderno. ¿Qué debe ocurrir para que exista una reacción química? La verdad es que esta es la clave. Choques de partículas efectivos. Cuando yo quiero hacer una reacción química y yo coloco, por ejemplo, aquí un elemento, ya voy a colocar este elemento cualquiera, y luego le agrego otro elemento aquí, pero si ese elemento se va al fondo, ¿ya? Y no interactúa con este otro elemento, ¿va a ocurrir una reacción química? Quizás sí, pero solo en esta zona, ¿ya? Para que ocurra en todo el vaso una reacción química, deben chocar estas partículas, estas sustancias que se incorporaron al vaso, con las que estaban ya en el vaso. Es decir, las partículas deben chocar, pero deben chocar de tal manera que se puedan mezclar entre sí. Entonces, las condiciones que se deben cumplir para que ocurra una reacción química son principalmente tres. Los choques con suficiente energía para romper los enlaces. Imagínense que estas pelotitas estaban unidas unas con otras y esta pelotita es demasiado débil como para romper este enlace. Puede ser iónico o covalente. Y si no tiene la suficiente energía para romper, nunca va a ocurrir una reacción química. También es importante que estas partículas choquen con una orientación adecuada y que todo esto a su vez tenga una energía que active esta reacción química. Ya vamos a ver este concepto más adelante. Como tarea les dejo la siguiente pregunta. ¿Cómo reconocer una reacción química? Con ayuda de tu libro, haz un esquema en tu cuaderno de las formas para reconocer una reacción química. Las páginas se las voy a dejar ahora por aquí. Una vez que termines, me puedes enviar fotografías a mi correo profe.carlavaldez@gmail.com. Ahí estoy recibiendo todos sus trabajos. Bien, a modo de cierre, recuerda siempre cómo se clasifica la materia. Los cambios de la materia, esto es lo que debes recordar de años anteriores, para comprender ya que es una reacción química, que es un proceso en el cual una sustancia cambia para formar nuevas sustancias, ¿de acuerdo? Tenemos las partes de una ecuación, que son los reactantes y los productos. Todo obviamente orientado de acuerdo a la flecha. ¿Qué debe ocurrir para que exista una buena reacción química? Choques de partículas efectivos, y tenemos tres tipos de condiciones que se tienen que cumplir sí o sí relacionados a los choques de partículas. Y finalmente, ¿cierto? Para que te quede aún todo más claro, realiza un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual, lo que a ti te acomode mucho más, para comprender este contenido. Un abrazo, se cuidan y recibo todas sus fotitos.